¿Qué pensarías si te dijera que existe un libro en la Biblia que actúa como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No es una simple recopilación de profecías o un conjunto de textos antiguos. Es una obra donde se escucha el latido de Dios, a veces con fuerza que sacude, a veces con ternura que abraza. Un lugar donde la justicia divina convive con la misericordia, donde el juicio no es el final, sino el inicio de una restauración. Un libro que contiene palabras que rompieron los límites del tiempo, que fueron pronunciadas mucho antes de que se cumplieran, dejando perplejo incluso al hombre que las recibió, porque hablaban de días muy lejanos, días como los nuestros. Ahora, imagina que este libro ya estaba revelando a Jesús casi 8 siglos antes de su nacimiento, no con imágenes vagas o simbolismos ambiguos, sino con descripciones tan concretas, tan penetrantes, que muchos han llegado a preguntarse: ¿cómo pudo Isaías escribir con tanta exactitud acerca de un Mesías al que nunca conoció? Hoy no vamos a limitarnos a leer antiguas profecías como si fueran historia muerta. Vamos a sumergirnos en el alma viva de un profeta que presenció la santidad de Dios, pero también la decadencia de su propio pueblo. Isaías no fue solo una voz en el desierto del pasado. Fue una antorcha encendida en medio de una generación cerrada al amor divino, pero también un faro que prometía redención a generaciones futuras. Fue despreciado por muchos en su tiempo, pero su mensaje arde con más fuerza que nunca, porque sus palabras no murieron con él, fueron sembradas para tu tiempo. Lo que está escrito en ese libro milenario tiene el poder de despertar tu espíritu, restaurar tu fe, sanar tus heridas más profundas y encender dentro de ti una llama que no nace de la emoción, sino del llamado eterno del cielo. Acompáñanos hasta el final de este recorrido, porque lo que vas a descubrir no es simplemente historia bíblica, es una revelación que puede cambiar tu presente. Vas a entender por qué muchos llaman a Isaías el quinto evangelio. Vas a conocer el momento glorioso en el que se encontró cara a cara con la gloria divina. Verás cómo sus palabras anunciaron a Jesús con una precisión que atraviesa el alma. Vas a sentir el consuelo escondido en cada línea y la promesa que sigue viva en cada versículo. Y lo más impactante, todo eso está dirigido a ti, hoy, aquí y ahora. Antes de seguir, escríbelo en los comentarios. Señor, habla a mi corazón. Y si este mensaje ya está tocando tu espíritu, dale like a este video. Ese simple acto ayuda a que muchas más personas que necesitan una palabra, un rayo de luz o una guía espiritual encuentren este contenido. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Para muchas personas, estos videos no son entretenimiento. Son su refugio, su alimento, su iglesia en medio del caos. Al apoyar este canal, te conviertes en parte de una misión que va más allá de nosotros. Ahora te invito a guardar silencio por unos instantes. Haz una oración corta, sencilla, pero sincera. Di algo así como: Señor, si esta palabra es para mí, no permitas que la ignore, porque quizás esta sea la voz que llevo tanto tiempo esperando. Todo lo que vamos a descubrir comenzó con una visión celestial. Isaías no fue un profeta más del montón. Su llamado no ocurrió en un lugar común ni en un momento cualquiera. No fue en medio de una multitud ni en una noche tranquila de sueño. Su encuentro con Dios fue como una explosión de gloria que partió su vida en dos. En el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión que cambiaría todo. Vio al Señor, pero no lo vio de forma simbólica. Lo vio con una claridad que estremeció su alma. Estaba sentado en un trono altísimo, majestuoso, y la extensión de su vestidura llenaba por completo el templo. Alrededor de él no había ángeles con apariencia infantil, sino seres ardientes, serafines, cada uno con 6 alas. 2 cubrían su rostro, 2 sus pies, y con las otras 2 volaban, y mientras se movían no callaban ni por un segundo. Gritaban con fuerza celestial: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquella presencia no era una metáfora, era una realidad que hizo temblar los cimientos del templo. El lugar se llenó de humo. El aire estaba cargado de algo que no se puede describir con palabras. Isaías no pudo resistir ese peso, ese poder. Cayó quebrantado, y lo único que pudo decir fue: «Ay de mí, estoy perdido, porque tengo labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y aún así han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». No pidió una misión, no buscó ser enviado, no pidió ser profeta. Solo reconoció su pecado, y en ese reconocimiento nació su verdadera vocación. Uno de los serafines voló hacia él,
Tomó un carbón encendido del altar y lo colocó sobre su boca. Ese fuego no lo consumió, lo limpió. Esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada. Tu pecado ha sido purificado. Y entonces, desde el cielo no vino una orden, sino una pregunta. Una voz preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, ya limpio, sin miedo, sin dudar, sin negociar con Dios, simplemente respondió: aquí estoy, envíame a mí. Y con esa respuesta comenzó una misión que no tendría retorno. Su voz ya no le pertenecía. Sus palabras ya no eran suyas. Era el cielo hablando a través de él, pero ese privilegio no vino sin costo, porque quien habla de parte de Dios incomoda a los hombres. Isaías fue enviado a una nación que tenía bendiciones, pero vivía en rebeldía. Un pueblo que conocía los rituales, pero había olvidado el corazón del mensaje. Ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban fríos, distantes, endurecidos. Y sin embargo, allí fue Isaías, con una voz que no era suya, con un mensaje que venía del trono mismo. Y ese mensaje todavía te está llamando hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve un corazón endurecido por completo? No hablamos de una persona que duda, sino de un pueblo entero que, aunque oye, no escucha, que ve, pero no entiende. Eso fue exactamente lo que Dios le dijo a Isaías que enfrentaría. No porque el Creador quisiera alejarlos de la verdad, sino porque ellos mismos habían sellado su alma con indiferencia. Isaías no fue un predicador de promesas dulces ni de discursos reconfortantes. Fue un heraldo de la verdad cruda, de esas que incomodan pero que sanan. Un hombre que lloraba mientras hablaba, que no profetizaba para entretener, sino para despertar. Se atrevió a señalar a los jueces injustos, a confrontar a líderes religiosos que aparentaban piedad mientras sus manos estaban manchadas por la opresión. Desenmascaró un sistema podrido que disfrazaba su maldad bajo la apariencia de religiosidad. «Ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno», gritaba. Y cuando decía que este pueblo honraba a Dios con los labios, pero lo tenía lejos del corazón, no estaba siendo poético. Estaba revelando una tragedia espiritual. Sus mensajes retumbaban en los palacios. Los poderosos lo temían. Los religiosos lo evitaban. La gente común decía que era demasiado negativo. Pero Isaías no hablaba por elección propia. Después de haber visto la gloria de Dios con sus propios ojos, guardar silencio no era una opción. Sus palabras eran como semillas, que aunque no germinaran de inmediato, quedaban enterradas en el alma del pueblo esperando su momento. Algunos lo ignoraban, otros lo rechazaban, pero el tiempo demostraría que no eran palabras humanas. Siglos más tarde, sería Jesús mismo quien citaría los mensajes de Isaías. Sus frases resonarían en los evangelios, en las cartas apostólicas, y seguirían quebrantando corazones en lugares tan diferentes como hospitales, cárceles o iglesias olvidadas. Porque cuando Dios enciende una llama en los labios de alguien, ni el tiempo ni la persecución pueden apagarla. Leer a Isaías es como entrar en un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, juicio y misericordia. Es caminar sobre el filo de una espada que corta y cura a la vez. Nadie combinó con tanta fuerza la advertencia del castigo con la ternura de la redención como él. No era solo un profeta del «ay de ustedes», sino también el profeta del «aún hay esperanza». Él anunciaba con firmeza que las ciudades serían destruidas, que Jerusalén sería humillada, que el pueblo sería llevado al exilio, que sus pactos políticos, sus rituales religiosos, su riqueza acumulada, nada los salvaría de la justicia divina. Vuestra maldad ha creado una separación entre ustedes y su Dios, declaraba con firmeza. La tierra estaba en ruinas, las ciudades consumidas por el fuego, y el silencio de Dios era ensordecedor. Y aún así, en medio de ese panorama desolador, Isaías levantaba la voz con ternura celestial. Como un padre que corrige, pero no abandona, sus labios se convertían en fuentes de consuelo. Aunque vuestros pecados sean rojos como la sangre, serán blancos como la nieve. No tengas miedo, yo estoy contigo. No te desalientes, yo soy tu Dios. ¿Te das cuenta? Isaías no suavizaba el mensaje para hacerlo cómodo, pero tampoco dejaba al pueblo sin esperanza. Entendía que el juicio de Dios no es el final, sino el punto de partida de una restauración profunda. Que la esperanza divina no es un sueño ingenuo, sino una promesa anclada en su fidelidad eterna. Sus mensajes eran completos. Mostraban el dolor, pero también la cura. Revelaban las consecuencias del pecado, pero abrían las puertas al perdón. Y
quizás lo más impactante es que Isaías no solo habló del juicio de su época, también anunció una salvación que cambiaría la historia. En medio del caos y el miedo, Dios le entregó una promesa insólita, casi absurda para su tiempo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Emanuel, una palabra que cambiaría todo. No significa Dios lejano, ni Dios desde los cielos, sino Dios con nosotros en el dolor, en el miedo, en la oscuridad, con nosotros cuando nadie más está. Esa profecía no llegó en un momento de victoria ni de gloria. Surgió cuando el rey Acaz temblaba de miedo ante amenazas militares, cuando buscaba ayuda humana y dudaba de la protección divina. Dios no le respondió con estrategias militares, ni con manifestaciones espectaculares. Le dio una señal imposible de fabricar. Una virgen daría a luz. Una promesa desconcertante, silenciosa, pero eterna. Muchos no la entendieron, otros la descartaron. Pero como toda palabra de Dios fue sembrada. Y siglos después, en un pequeño rincón del mundo, en 1960, una noche sencilla y sin aplausos, esa promesa se hizo carne. No hubo tronos ni palacios, solo una mujer joven, un pesebre humilde y un niño que cumpliría la promesa que Isaías había recibido más de 7 siglos antes. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y sobre sus hombros descansará el gobierno, y su nombre será admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías no solo vio la llegada del Mesías, no solo la anunció con precisión, él describió su carácter, cantó su esencia y mostró cómo ese niño traería un gobierno que no tendría fin. Él contempló al Redentor cuando aún ni siquiera existía el pueblo de Belén. Lo vio antes de que la historia humana tuviera un pesebre donde recostara a un niño. No hablaba desde su imaginación ni desde un deseo piadoso. No. Él hablaba con una certeza que no nace del pensamiento humano, sino del susurro eterno del Espíritu. Y ahora te pregunto, ¿realmente crees que Dios está a tu lado? ¿O sigues sintiendo que el cielo está lejos, que las promesas son para otros y no para ti? Detente un momento y escucha esto. Emanuel ya vino. Emanuel está aquí y jamás se ha marchado. Hay pasajes en las Escrituras que no parecen escritos con tinta común. Palabras que no envejecen, que atraviesan generaciones como si cada línea estuviera escrita directamente desde el cielo. Pero pocas, muy pocas, tienen el peso, la profundidad y la belleza devastadora del capítulo 53 del libro de Isaías. En esas líneas, Isaías no se limita a anunciar la llegada de un Mesías. Él dibuja su dolor, su abandono, su entrega total. Habla de un hombre despreciado, rechazado, quebrado por el sufrimiento. Un varón de dolores que conocía la angustia como quien la ha vivido en carne propia. Dice que cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros tormentos, y que fue herido, no por error, sino por nuestras faltas, aplastado por nuestras culpas, y que gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Pero, ¿cómo pudo alguien ver todo eso con tanta precisión siglos antes de que ocurriera? ¿Cómo pudo detallar los eventos con tanta fidelidad si aún faltaban cientos de años para que Jesús naciera? Muchos estudiosos han llamado a este capítulo el Evangelio anticipado, porque cada palabra parece un eco profético de lo que Cristo viviría después. Isaías escribió sobre el rechazo de su propio pueblo, su silencio frente a la injusticia, su sufrimiento físico extremo, su muerte entre malhechores, su entierro con los ricos, y lo más impactante de todo, su entrega voluntaria como sacrificio. Por los pecados de muchos, Isaías no comprendía por completo lo que estaba diciendo. ¿Cómo podría entenderlo todo? ¿Cómo concebir que un siervo fiel de Dios sería tratado con tanta crueldad? ¿Cómo imaginar que alguien tan puro se haría responsable por los errores de todos los demás? Y sin embargo lo escribió con convicción, no como un poeta esperanzado, sino como un testigo que vio y entendió lo que el Espíritu le mostró. Lo dejó escrito con la fuerza de quien ha recibido una visión que arde en el alma. Lo describió así, como una oveja que es llevada al matadero, como un cordero que frente a quien lo trasquila guarda silencio y no abre la boca. Siglos más tarde, Jesús caminó exactamente por ese sendero. Fue despreciado, golpeado, abandonado, falsamente acusado, y en aquella cruz sobre aquel madero cargó con lo que tú y yo merecíamos. Isaías nunca escribió el nombre de Jesús, pero sus palabras fueron dictadas por el mismo Espíritu que estuvo presente en el Gólgota, el mismo que presenció el sacrificio más grande de todos los tiempos,
¿Y por qué este detalle importa tanto? Porque nos recuerda que la redención no fue un plan improvisado, no fue una reacción ante una crisis, fue una decisión eterna. Fue anunciada con anticipación, preparada con amor y ejecutada con obediencia. Jesús no murió por accidente. Murió cumpliendo palabra por palabra una profecía que brotó del corazón roto de un profeta que vivió siglos antes. Hoy, el capítulo 53 de Isaías sigue siendo un terremoto para el alma. No necesitas una predicación elaborada para ser tocado por Dios. Solo necesitas leerlo con los ojos del corazón, porque quizás en medio de esas líneas antiguas escuches una voz que te susurra con ternura. Lo hice por ti, pero la visión de Isaías no termina en el sufrimiento. Él no se detuvo en el dolor del presente. También vislumbró un mañana glorioso, un futuro aún por nacer, un día que aún vive en la esperanza encendida de los que creen. En sus profecías aparece un mundo nuevo, no uno simbólico, no uno metafórico, sino real. Un tiempo donde no habrá guerras, una creación reconciliada con su Creador y una humanidad gobernada, no por el miedo, sino por la paz verdadera. Él escribió que en los últimos tiempos el monte de la casa del Señor será elevado como el Limo, principal entre los montes, y que todas las naciones correrán hacia él. Él juzgará entre los pueblos, reprenderá a muchas naciones, y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en herramientas de cultivo. Ninguna nación levantará la espada contra otra, y jamás volverán a entrenarse para la guerra. Isaías capítulo 2. Isaías vio un día en que las armas dejarán de ser instrumentos de muerte para transformarse en herramientas de vida. Un tiempo donde los enemigos dejarán de combatir para empezar a sembrar juntos. Donde las ciudades ya no serán fortalezas levantadas por el temor, sino hogares fundados sobre la reconciliación, y hay más. Él habló de un escenario imposible, de imaginar para el mundo de hoy. Una tierra donde el lobo vivirá con el cordero, el leopardo descansará junto al cabrito, y un niño pequeño será su pastor. Una creación completamente restaurada, una humanidad en paz consigo misma, y todo eso bajo el reinado de un único soberano, un descendiente de David, un Mesías que no reinará con violencia, sino con sabiduría. No impondrá su autoridad por la fuerza, sino con justicia perfecta. Y sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor reverente hacia Dios. Isaías 11. Isaías vio lo que nadie más veía. ¿Y tú puedes ver ahora lo que él vio? Isaías no fue solo un profeta. Fue un hombre que vio lo invisible, que escuchó lo que otros ignoraban y que creyó en un futuro que ni siquiera su generación podía imaginar. Él no habló de un cielo lejano o de fantasías etéreas. No. Isaías habló de una nueva tierra, de un nuevo orden, de una esperanza real, tangible, concreta. Describió un día donde el dolor dejará de tener sentido, donde la muerte será solo un recuerdo, donde no habrá más clamor ni injusticia y donde Dios mismo limpiará cada lágrima que hoy cae por tu rostro. ¿Te suena demasiado bonito para ser verdad? ¿Demasiado lejano para esperarlo de verdad? Isaías no lo pensó así. Él creyó con todas sus fuerzas que ese día vendría, y aunque sus ojos terrenales no llegaron a verlo, su espíritu ya lo había contemplado. Porque Dios no solo le mostró el juicio que vendría sobre la humanidad, también le permitió ver la gloria que lo seguiría. Después de la corrección, vendría la ternura, después del quebranto el abrazo, después del exilio el hogar. Isaías no solo fue el profeta del fuego, también fue el profeta del consuelo. Su mensaje no solo confronta, también acaricia. Y es en el capítulo 40 donde su voz cambia. Algo nuevo comienza. Es como si el corazón mismo de Dios hablara directamente a través de él. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice tu Dios. Es una invitación directa, no para juzgarte, sino para levantarte, no para señalar tu error, sino para restaurar tu dignidad. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que ya ha cumplido su tiempo, que su culpa ha sido perdonada. Esta sección del libro es conocida como el Libro del Consuelo, y no es un título puesto al azar. Aquí descubrimos un rostro de Dios que muchos aún no conocen. Un Dios que no grita desde el cielo, sino que susurra desde cerca. Que no se cansa de ti, sino que te carga en brazos cuando tú ya no puedes más. Isaías describe a ese Dios con la ternura de un pastor que lleva a sus ovejas junto a su pecho, que guía con cuidado a las que están recién paridas.
Isaías 40:11. ¿Te das cuenta del tipo de Dios del que estamos hablando? No es un Dios lejano, ni exigente. Es uno que renueva las fuerzas del cansado, que hace volar al que pensaba que ya no podía caminar. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Este no es solo un mensaje para un pueblo antiguo. Es un susurro para ti, para ese momento exacto en Isin Tont, que sientes que tu alma ya no resiste más. Isaías te lo dice hoy. Dios no ha terminado contigo. Él mismo te busca, no con reproches, sino con consuelo. Y no hablamos de un consuelo superficial. Hablamos de una promesa viva, de una fuerza que no nace de ti, sino que desciende del cielo hasta tocar el polvo de tu camino. Pero Isaías no solo acaricia el alma, también confronta la mente. Él desafía las creencias erradas, los ídolos, construidos con manos humanas, las seguridades vacías que nos prometen paz, pero nos dejan más rotos. Desde el capítulo 40 hasta el 48, Isaías se convierte en un testigo celestial que proclama una verdad que atraviesa los siglos. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, Isaías 40:25. Con ironía santa, Isaías expone lo absurdo de adorar objetos inertes, estatuas de madera, imágenes recubiertas de oro, figuras que no caminan ni hablan, pero que el pueblo reverenciaba como si tuvieran poder. El artesano talla una imagen, le asegura con clavos para que no se caiga. Y eso es llamado Dios. Isaías 41:44. Isaías no se detiene ahí. No solo denuncia, él proclama con valentía: yo soy el Señor y no hay otro. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. El Dios que Isaías nos presenta no necesita defensores. No es un concepto frágil ni una idea que cambia con las modas. Es un Dios que actúa, que habla, que anuncia lo que vendrá y cumple cada palabra que ha prometido. Es el que levanta imperios y también los derriba. El que conoce el final desde el principio. El que llama por nombre a los que aún no han nacido. Y ahora, déjame preguntarte algo directamente a ti. ¿Estás adorando cosas sin darte cuenta? ¿Tu confianza está más puesta en lo que puedes ver que en aquel que te creó? Porque el verdadero Dios no puede ser encerrado en una figura, ni explicado del todo por la razón humana. Él es eterno, infinito, soberano. Es el que sostiene los océanos en la palma de su mano. Isaías lo gritó a su generación, y hoy esa misma voz llega a ti, suave pero firme. Levanta tus ojos al cielo y mira. ¿Quién creó todo esto? Isaías 40:26. Y quizás una de las imágenes más transformadoras que Isaías nos regala es esta. Dios no desecha a los quebrados. Dios los vuelve a formar. Si hay algo que el libro de Isaías deja absolutamente claro, es que no existe ruina tan profunda que impida a Dios levantar algo nuevo y lleno de vida a partir de los escombros. En uno de los pasajes más íntimos y poderosos, Dios mismo se dirige a su pueblo no como un juez distante e implacable, sino como un creador amoroso que conoce cada fibra de quienes formó. Ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel: no tengas miedo, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Estas palabras recogidas en Isaías capítulo 43, versículo 1, no suenan como un veredicto, sino como un susurro paternal. Un susurro que consuela, que levanta, que recuerda que aun cubierto de polvo y fracaso, el ser humano sigue siendo obra de sus manos. Isaías no solamente nos transmite un mensaje, nos sacude con una certeza: no hay tormenta, fuego o abismo que pueda separarte del acompañamiento divino. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando atravieses los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Isaías 43:2. Este no es un llamado al perfeccionismo religioso, sino un grito de esperanza para quienes ya cayeron, para quienes ya fallaron, para los que creen que todo está perdido. Isaías no escribe para los fuertes, escribe para los rotos. Y su mensaje es claro: si Dios fue quien te formó, Él también puede volverte a moldear. En otro momento conmovedor, Dios mismo declara: yo, solo yo, soy tu consolador. Isaías 51:12. Y no se detiene allí. He aquí que hago algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo percibes? Isaías 43:19. El Dios del que habla Isaías no solo repara, Él transforma.
Donde antes hubo destrucción, ahora hay testimonio. Donde hubo tierra seca, nace un jardín. Lo que parecía muerto respira otra vez. Y lo que fue ceniza se convierte en un óleo de alegría. El luto se viste de gozo, y la desesperanza se convierte en fuerza. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para manifestar su gloria. Isaías 60, versículo 3. Isaías no ofrece promesas vacías. Sus palabras no son anestesia emocional ni frases de consuelo superficial. Él predica una restauración profunda, una transformación que nace en el interior del alma y que poco a poco toca cada área de la vida. Por eso, si en este momento te sientes frágil, quebrado o sin rumbo, graba esta promesa en tu corazón. Dios no desecha lo que está roto. Él se inclina, recoge cada pedazo y lo convierte en algo nuevo, algo que lleva su firma y su propósito. Y aunque Isaías fue comisionado para hablar al pueblo de Judá, su mensaje jamás estuvo encerrado en las fronteras de una nación. No hablaba solo a Jerusalén. También levantó su voz sobre Egipto, Asiria, Babilonia, Moab, Damasco, Etiopía. A cada una de estas naciones les dirigió palabras de parte de un Dios que no conoce fronteras ni limita su amor a una sola cultura. Porque desde el oriente hasta el occidente, el nombre del Señor será engrandecido entre las naciones. Así lo dijo Malaquías, y así lo confirmó Isaías una y otra vez. Isaías no servía a un Dios tribal, no rendía culto a una deidad encerrada en templos ni limitada a un pueblo exclusivo. Su visión era mayor. Él hablaba del Creador de todo lo que existe, del juez justo que observa a todos los pueblos por igual, del Redentor capaz de alcanzar cualquier corazón sin importar su origen. ¿Puedes imaginarlo? Naciones enemigas reconciliadas, pueblos que se odiaban, ahora unidos bajo un mismo Dios. Y sucederá en aquel día que habrá una vía desde Egipto hasta Asiria, y los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria, e Israel será tercero, con Egipto y Asiria, como bendición en medio de la tierra. Isaías 19, versículos 23 y 24. Esto no es solo poesía, es una revolución espiritual. Yahvé no aparece como una divinidad de una sola etnia, sino como el Dios legítimo de toda la humanidad. Este mensaje fue radical en su tiempo. Mientras las culturas se aferraban a sus ídolos locales, a sus dioses de montaña o de río, Isaías se atrevió a proclamar: hay uno solo, y Él se revelará a todos. Verá toda carne la gloria del Señor, escribió en Isaías capítulo 40. Y no se equivocaba. Isaías fue el primer profeta con una mirada verdaderamente global. El primero en hablar de una adoración que no dependería de un templo, ni de una ubicación geográfica. El primero en ver una fe que cruzaría océanos, rompería barreras culturales y tocaría cada rincón del mundo. Por eso, siglos más tarde, cuando Jesús envía a sus discípulos diciendo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no estaba comenzando algo nuevo. Estaba cumpliendo lo que Isaías ya había visto en el Espíritu y anunciado con su voz. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este mensaje era solo para un grupo selecto? ¿O has comprendido que el latido del corazón de Dios resuena por cada lengua, cada cultura, cada tierra? El Dios de Isaías es el mismo que hoy te habla, en tu idioma, en tu historia, en tu situación, porque Isaías no se conformaba con una espiritualidad de apariencias. Él no quería solo oraciones repetidas o rituales vacíos. Él deseaba una transformación que se viviera en la calle, no solo en el templo. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Defiendan al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Protejan a la viuda. Isaías 1, 17. El Dios que Isaías predicaba no tolera religiosidad sin compasión, ni sacrificios que ignoran el sufrimiento del prójimo. Él busca justicia viva, visible, encarnada. Isaías no solo fue un profeta que anunció castigos o prometió restauración espiritual, sino que también soñó con una sociedad renovada en la que el poder no fuera un privilegio para unos pocos, sino un servicio dedicado a los más vulnerables. Imaginaba un mundo donde nadie se quedara sin pan en la mesa, donde la política estuviera teñida de compasión y la economía se construyera sobre los cimientos de la generosidad verdadera, no solo del lucro o la acumulación. En sus palabras resuena una promesa luminosa. Entonces tu luz brillará como la aurora y tu salvación se manifestará pronto. Isaías 58, 8. Esa justicia que Isaías anhelaba no es solo un ideal abstracto, es la semilla pajas que produce paz duradera, descanso profundo y seguridad perpetua. Isaías 32, 17.
Es importante entender que Isaías sabía algo que muchos olvidan hoy. No hay un avivamiento genuino si no va acompañado de justicia social. Real. No existe una renovación espiritual auténtica si no se traduce en cambios tangibles en la sociedad que nos rodea. Por eso su voz fue tan firme y urgente. No vino a condenar por condenar, sino a sacudir conciencias y despertar corazones. Denunció con fuerza a quienes redactaban leyes injustas, a quienes imponían la tiranía disfrazada de orden. Isaías 10:1. Su denuncia no era solo contra la corrupción visible, sino contra la indiferencia que se instala cuando la fe se convierte en algo cómodo y privado. Entonces te pregunto, ¿cómo vives tú tu fe? ¿Es una fe que permanece aislada, cómoda en tu interior? ¿O es una fe que se transforma en acción concreta? Una fe que se traduce en cuidar al vecino, en defender al que sufre, en compartir el pan con quien tiene hambre. Porque Isaías no soñaba con una religión más grande ni con ritos más ostentosos. Su anhelo era construir una sociedad justa, donde la justicia y la misericordia caminaran juntas. Vivió en tiempos oscuros, donde la corrupción manchaba los tronos, la religión se había convertido en un acto vacío y el pueblo había perdido la esperanza. Pero en medio de esa sombra profunda, una luz comenzó a brillar. Isaías escribió que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció una luz. Isaías 9:2. No era solo una metáfora poética, sino la promesa viva de un Dios que no abandona a los suyos, una presencia luminosa que descendería del cielo para caminar entre aquellos que ya no esperaban nada. Isaías también nos recuerda que Dios escucha antes de que terminemos de pedir. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. Isaías 65:24. Su palabra asegura que en su monte santo no habrá mal ni daño. Isaías 65:25. Así, Isaías culmina su profecía no con desolación, sino con la visión de una tierra renovada por el amor divino, un cielo abierto, una creación reconciliada y un pueblo restaurado para siempre. Y no es solo un sueño poético, esta promesa profética se conecta directamente con lo que Juan revela en Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Isaías fue primero en ver esta realidad futura. Lo profetizó con lágrimas, pero también con una esperanza ardiente que aún hoy puede encender el corazón de quien la escucha. Entonces te pregunto, ¿vives como si esta tierra fuera el final de la historia o esperas con una fe activa la llegada del reino eterno? Porque los que confían y esperan verán lo que Isaías vio y experimentarán lo que aún no ha sido revelado. Y para cerrar, Isaías nos deja una imagen poderosa. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar. Delante de mí, dice el Señor. Isaías 66:23. No hay cierre ni despedida, sino un inicio eterno. Un nuevo cielo, una nueva tierra, un pueblo redimido y un Dios que habita para siempre entre ellos.